Esta grabación es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción parcial o total está prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos acompañan. Me llamo Blanca, soy codependiente en recuperación y prestaré el servicio de coordinación de esta ponencia durante la cuarta convención de habla hispana de CODA Mundial. Damos un saludo a Carlos Z, quien hablará sobre el tema ¿Ser codependiente justifica mis conductas codependientes? Recordamos que Carlos hablará desde su experiencia, fortaleza y esperanza, y esto no compromete los principios de CODA. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas noches. Gracias, Blanca. Bueno, como se suele hacer, mi nombre es Carlos, codependiente en recuperación. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Gracias. Entonces, acá vamos a hablar el tema de si ser codependiente justifica mis conductas codependientes. Vaya pregunta, ¿no? En esta pregunta yo quería mostrar eh, básicamente, para poderla responder, es importante conocer la codependencia. Entonces, yo este espacio lo pensé hacerlo en 4 partes. Uno, en saber qué es la codependencia, y luego hablaré si conozco mis conductas, cómo hizo Carlos para ir entendiendo qué son esas conductas codependientes. Y un conector importante de esta pregunta es la justificación. La pregunta nos dice, ¿ser codependiente justifica mis conductas codependientes? Entonces importante conocer qué es la justificación y al final daré mi respuesta a esta pregunta. Entonces, primeramente, el diccionario nos dice, aquí yo llamo el chinomático, me encanta esa palabra, acá en Colombia lo usan como para referirse a las personas que hacen de todo. El diccionario, junto con la literatura del libro azul y el libro verde, y los distintos folletos, para mí ha sido algo supremamente importante, pues me va dando la comprensión de unos escritos que ha sido hecho por tanta gente durante tantos años en su sabiduría. Y recordemos que acá estamos un grupo de personas que somos eh, ingobernables y, y de alguna manera estamos enfermos, ¿no? Y hablando por mí, lo he estado, lo estoy. Recuerdo un compartir de una compañera que decía que esto es como la diabetes, ¿no? Después que te lo diagnostican, desde ese momento tu vida cambia. Porque es cuidar, estar en conocimiento de mi enfermedad, es cuidar esa parte que me permite no enfermarme más allá de no morirme antes de tiempo, ¿no? Aunque el tiempo me lo va a dar Dios, obviamente ya tengo una condición y pues obviamente me ajusto a eso. En el chinomático, en el diccionario me dice que codependencia viene de la etimología co, que proviene de esa parte latina que significa cum o junto o junto o con. Dependencia proviene del latín dependens, el presente participio del verbo depender, que significa depender o estar sujeto a. Entonces, a Carlos, a mí me encanta mucho desglosar una palabra, pues ahí me habla un poquito de esa historia, ¿no? Anteriormente la codependencia significaba dependencia conjunta o dependencia mutua y hasta ahí llegaba. La codependencia se utiliza para descubrir una dinámica en la que dos o más personas dependen emocionalmente unas de otras de una manera que puede ser poco saludable o disfuncional. Fíjense que ya empezamos a evolucionar la palabra y esto nos lleva que la dependencia mutua puede llevar a patrones de comportamiento. Acá, importante esto, en lo que personas involucradas se habilitan mutuamente en problemas de adicción en lugar de fomentar la independencia y el bienestar individual.
quienes ya han estado en el programa o inclusive quien esté hoy nuevo, espero le hayan dado la bienvenida. Y ese párrafo final es hermoso porque dice algo que a mí me iluminó y puso el foco en Carlos, que dice que Dios pretende que sea valioso y libre. En cambio, en codependencia, pierdo esa independencia y bienestar individual, o sea, pierdo mi valía, pierdo mi libertad. Dice la literatura que en algún punto del camino hay un momento en el que por primera vez oímos hablar de la codependencia. Se la escuchamos a un amigo o a un terapeuta. Eso es lo que dice la literatura en el libro azul textualmente. Mi historia de haber llegado acá fue a raíz de mi última separación de mi última ex esposa. Yo tengo 2 hijas y cada una con una ex esposa. Una relación cada una y extrañamente casual de 10 años cada una. Fue bonito, como siempre al principio, pero al final la primera terminó muy terrible y en esta segunda terminó como siempre también un poco mal, pero no tan terrible como la primera. Y aún así, Carlos se vio ya con 46 años, ya en una edad madura, a empezar en -3, a empezar como que dice, caramba, ¿y ahora qué hago? He perdido mi casa, perdí mi techo, perdí mi esposa. No voy a decir que he perdido mi hija porque todavía lucho por mantenerme en contacto con ella y estamos en una buena relación. Tanto mi ex esposa como mi hija, por ejemplo. Pero es una pérdida grande y para alguien que se considera codependiente es una pérdida multiplicada por 1000. Entonces, esta codependencia de verdad es un tema que afecta a, a familias enteras, a hijos, amigos, a parientes. Puede afectar negocios, puede afectar carreras profesionales, nuestra salud y sobre todo, como me pasó a mí, un crecimiento espiritual. Estaba totalmente, cuando llegué acá, totalmente desconectado. Pero ¿cómo llegué? Yo estaba tan mal que empecé a buscar en el chinomático, en este caso el chinomático digital, eh, palabras que me ayudaran a entender lo mal que me sentía y cómo podía salir de eso. No hallaba cómo, no tenía las herramientas. Y en ese orden de ideas, busqué la palabra, no sé, surgió por ahí la palabra codependencia y se lo juro, yo en mis 40 y tantos años en ese momento no entendía qué era eso. Primera vez como que realmente lo veía como algo de telenovela, no sé. Y fue esa idiosidencia que me llevó a entrar a un grupo de CODA en Colombia. Mucho más atrás de mi experiencia a los inicios para seguir hablando de ese tema de la codependencia, es que yo soy venezolano de nacimiento y vivo acá en Colombia desde hace 10 años y le agradezco mucho a este país. Incluso decidí quedarme acá porque en mi deseo de fuga geográfica quise devolverme. Pero yo dije, no, Carlos, ya hiciste toda una vida acá, ya hiciste unos gastos, ya hiciste todo para estar al día como un ciudadano de acá, incluso soy ciudadano de acá, y vas a echar para atrás. Entonces, fíjese que de alguna manera no estaba o sea, en una situación más complicada hubiera sido, se me hubiera alargado más el tema. Pero aún así entré a un grupo y dije, vamos a ver qué va esto. Y cuando me hablaron por primera vez de un poder superior, ahí empecé yo a decir, ay, no, esta vaina va para religión, que no sé qué, que Dios, porque venía totalmente desconectado de, de ese tema espiritual. Mi primera reunión fue difícil, fue virtual. Es más, mi separación vino con la pandemia, en plena pandemia. A los días, semanas una semana de haberse cerrado toda salida y toda situación acá en Bogotá. Entonces, imagínense, en esa situación, sin plata, buscando dónde vivir. O sea, no, yo no sé cómo Carrizo a mí no me dio anteriormente unos deseos suicidas o algo por el estilo.
Y entro al grupo y empiezo a escuchar y digo, wow, esto está interesante porque me hablan de unos pasos y yo siempre busqué y he estado ahí abierto a como que, abierto pero que no quería hacer nada, ¿no? A conocer, a trascender, a no volver a repetir porque me estaba dando cuenta que estaba repitiendo el mismo patrón que me pasó de la primera pareja. La verdad que muchos de nosotros llegamos a CODA, como dice la literatura, llegamos por temas de un tratamiento psiquiátrico, psicológico, todo esto. Yo de verdad le llamo diosidencia porque así lo he oído en varios grupos y me he apropiado de esta palabra porque de verdad es una coincidencia divina que un día estando en mi trabajo ya yo estaba al punto del colapso donde ya yo quería dejar todo. Y decía, no, lo único que tengo es este empleo y pues, ¿dónde un catre, una camita, donde dormir? Y yo decía, Dios mío, ¿qué tan bajo pudo haber llegado? Bueno, y el ego ahí, mandando 20.000 señales. Entonces, para redondear la idea, en la codependencia se necesita de otra persona, situación o espacio para sobrevivir. Es decir, yo, como hablaba ahorita al comienzo, se necesita de otro o de otra cosa para yo engancharme y sobrevivir. Sentirme que eso me está salvando porque esos patrones, y ya voy a pasar a hablar de ellos, me sirvieron en algún momento, no eran sanos, no eran amorosos, pero en un momento me ayudaron y lo quise repetir en el tiempo. En cambio, cuando llego al hoy y a la hora, no me sirvió, más bien todo lo contrario, perdí familia, amistades, ex esposas, todo. Bueno, entonces, ahora vamos a ver desde mi experiencia cómo yo entendí la codependencia. Acá comencé, pues Carlos es una persona muy metódica y pues reconozco que me encanta como desgranar y me encanta escuchar mucho en algunos compartires que al final esto no es para sacarle números, cuentas y que las cuentas cuadren. Pues obviamente por respetar la tradición no decir mi profesión, pero desde números. De meterle mucho como a la lógica y a la cosa. Entonces quería yo ver, bueno, pero ¿de qué va esto? ¿Por dónde está la caída? Como dicen por ahí. Ah, mira, ahí tiene una séptima tradición. Ah, por ahí va la cosa. Pero cuando empiezo a, a estar un tiempo, dejé los grupos en ese tiempo cuando comencé mi primera reunión y por eso digo que ahora estoy en el programa apenas un año y medio. Y, y en ese año y medio, pues de una vez me he sentido con esa disposición como el día de hoy, cuando me invitaron. Tuve miedo, pero iba a decir que no, pero después dije, no, Carlos, tú puedes. Igual pasó ese día. Y dije, no, Carlos, tú puedes. Contacta a un padrino. Vamos a ver de qué va esto. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Porque al final, lo peor que me puede pasar si ya entre comillas, viviéndolo del modo material y sexual y social, y sin contar lo espiritual, ya lo había perdido todo. Entonces empiezo a ver los patrones. Los patrones son esa guía que conseguimos en divulgacioncoda.com de manera gratuita y para mí ha sido una guía supremamente fundamental. Casi a diario, yo como soy de números, pues creé un programita ¿cómo se llama esto? Como un formulario. Y cuando me sentía empecé a autoobservarme y me sentía ingobernable o me sentía muy ansioso, porque soy muy ansioso, pienso mucho en el futuro, pienso mucho en que no, es que ya y todas esas cosas. Y entraba y empezaba a leer mis patrones. Algo que aquí aprovecho, dejar que en la literatura el libro azul no dice cómo fue su primera reunión. Y en mi caso, recordé una película en donde un psiquiatra le dice a la persona, al protagonista, le dice, ¿quién eres? Y yo me hice esa pregunta, yo dije, ¿quién soy? Y empecé a buscar y vi a no sé qué, un gurú por allá y leí un libro de un español por acá y busqué un libro de autoayuda de un brasilero por allá y empecé a buscar videos en las redes sociales que me hablaran de quién soy.
Y créanme que esa es una palabra que suena difícil para alguien que llega por primera vez al programa sin una guía. Y empieza uno y dice, no, pero es que yo soy esta profesión, esta cosa. No, no, me estás describiendo tu profesión. Ah, bueno, yo soy un padre que cuida a sus hijos, que soy responsable. No, no, me estás describiendo al papá. Ah, bueno, yo soy una persona que vengo en mi pasado con unas heridas y una cosa y tal. No, no, me estás describiendo tu infancia, tu niño. Y de verdad voy a parar aquí y dejarlo en la conciencia y que cada quien se pregunte, quienes están acá, ¿quién es? ¿Quién eres? Para mí, la forma de saber quién soy es esta guía de los patrones en la recuperación. Entonces, entrando en el patrón de negación, son 5 patrones que nos va enseñando este programa. El patrón de negación, no los voy a leer todos, obviamente, por cuestiones de tiempo, más el patrón de negación yo lo empecé a digerir y todavía les reconozco, hay palabras y cosas, y creo que de pronto los que ven en barrita baja no lo he chuleado, no lo he contabilizado porque todavía no tengo claro los conceptos, pero obviamente me empecé a identificar en estos 3 que les muestro. El que más sobresale en esta negación es que busco la aceptación de personas no accesibles emocionalmente. Esto me dice a mí que obviamente cuando hice esta autoencuesta, duré un mes. Son 22 respuestas que coloqué allí y todavía las pienso seguir haciendo porque esto va a evolucionar. Y dije, claro, si yo estaba en un momento que estaba buscando a mi ex esposa, que me perdonara, que por favor, que tal, pero ya ella no estaba accesible emocionalmente. Se rompió la taza. La pura entropía del universo me lo dice. Lo que está organizado, atomizado en el universo, se va poco a poco a desvanecer. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y ahí es donde está, ahí es donde yo conecté con este patrón. Y dije, bueno, Carlos, de verdad eres una persona que tiendes a buscar la aceptación de personas no accesibles emocionalmente. Luego, me dije que tengo dificultades para identificar mis sentimientos. Lo que les decía ahorita, entrar a un grupo y cuando digo quién soy, pues permítame decir por lo menos que el compartir de las experiencias sí es importante porque yo me veo en otras personas. Y entonces empiezo a ver y yo veía, bueno, pero es que hay un grupo que yo entraba o entro a veces, que también es virtual y ellos tienen en su conciencia que al comienzo de una reunión permiten a todos los presentes preguntarles cómo se sienten, solamente darle como 1 minuto o 30 segundos para decir, no es compartir. Y yo temblaba, pensaba, y yo empezaba porque yo, claro, empezaba a compartir, yo me siento esto, entonces uno de los patrones que yo veo ahí, que me identifico tengo dificultad para identificar mis sentimientos, es que me siento feliz pero triste. Ando con frío pero como que tengo calor. Considero que estoy agradecido con el programa y que tengo una guía, pero de verdad detesto a mi suegra. Las cosas que decía, bueno, pero esto no es congruente. Y yo empecé a ver y dice, no, pero es que ya debe haber algo. Y hay un folleto, de verdad creo que lo descontinuaron, pero lo vi en mi grupo presencial, que habla de sentimientos y te da una lista larguísima. Y entonces empecé a entrar a las reuniones con ese folleto en el teléfono y empezaba a buscar, bueno, ¿cómo me siento hoy? Hay otras corrientes donde te dan una rueda y toda cosa, pero que no entra dentro de nuestra literatura y por eso me mantengo aquí con los patrones. Entonces, ya identifico que tengo dificultades para identificar mis sentimientos. Entonces, por lo menos cuando entro a un grupo, tratar de hablar desde mi experiencia, pero expresar mis sentimientos. Y en este momento le digo, compañero, tengo un poco de nervios, pero ya poco a poco va pasando y uno se va sintiendo en contexto y sabiendo entregarle esto al poder superior, ya uno como que se le hace más fácil. Y por último, no menos importante, que enmascaro mi dolor de varias maneras, como la rabia, gracia o aislamiento. Esta es una de las muy propias mías. Cuando tengo problemas con alguien y cosa que por lo menos me pasaba con mi ex esposa, y yo no sabía qué decir, porque uno llega y uno empieza a darse cuenta que uno tiene esa parte de la ingobernabilidad que dice uno de los pasos.
es cierto, o sea, yo no sabía cómo expresar mi rabia, mi frustración, mi sentimiento, y lo enmascaraba. ¿Cómo? Dejaba de hablar, la ignoraba, me aislaba. Obviamente a veces me daba rabia, pero para no explotar y decirle 4000 cosas peores, por eso es que yo digo que mi relación era una relación pasivo-agresiva. No creo en las relaciones tóxicas. Es que tóxico es una cosa que ya se volvió muy viral hoy día. Simplemente somos personas heridas. Entonces, enmascaro, busco porque mi ego, mi orgullo me dice no te muestres débil. Qué equivocado estaba. Continuando en los patrones, paso al de baja autoestima. En el de baja autoestima, empecé a identificar que acá empecé a identificar que tengo dificultad para iniciar algo, cumplir con las fechas límites y completar proyectos. Carlos es procrastinador, entre muchas otras cosas. Y cuando llegue ese cuarto paso, van a salir más cositas. Pero por el momento, Carlos es procrastinador. ¿Qué es procrastinar? Eso, dejar las cosas para después, como decir ahorita, uy, tengo un informe que entregar la semana que viene, yo lo hago el domingo con calma. Y llega el domingo, ay, es que está como el día frío y yo estoy como con pereza y mejor lo hago mañana, el lunes en la mañana. Seguro me levanto temprano y preciso ese lunes pasa algo, me quedé dormido y no lo hiciste. Me identifico mucho con eso. Segundo, busco constantemente el reconocimiento y los halagos de los demás para así sentirme valioso. Yo esto lo identifico y no es mi interés de verdad hablar de heridas, más me identifico con esa herida del rechazo. Obviamente estoy trabajando en mi día a día en pedirle a mi poder superior que me ayude a identificar a ese Carlos desde los 2, 3 años que tuvo conciencia, en donde pudo haber pasado algo que me rechazaron y pues de ahí me agarré, pues. Entonces después empecé a buscar, ¿por qué? Porque Carlos después estudió y sacó carrera y todo eso, pero muchas de las veces eso lo hice para buscar ese reconocimiento. Pero ¿dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está? Hasta ahora, después de muchos años, estoy entendiendo el valor de ejercer una profesión, de disfrutarlo, así no me la paguen como yo quiero. Pero desde el día que yo hice esa alianza con mi poder superior, le dije, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el trabajo es que me pagan poco, que esta empresa no sé qué, no da beneficios, que nada, 20.000 cosas, 40.000 responsabilidades y no me pagan lo que me merezco. Y vivía en esa rumiadera y andaba enfermándome. Es más, estaba enfermo, estoy enfermo. Más, cuando empecé a hacer esas paces, dije, mire, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a ejercer. Imagínese un médico. Y yo digo, no, o sea, qué bonito, hoy salvé a una persona. Hoy alguien me agradeció porque se siente mejor. Esas cosas empecé a soltarlas y asumí de que mi carrera, de lo que estoy haciendo actualmente, es como que estoy estudiando y lo poquito que me pagan, entre comillas, es como esa pasantía, ¿no? Que no me da como para vivir, pero estoy viviendo, porque también el programa me está enseñando a vivir, no a sobrevivir, pero en un principio estuve sobreviviendo. Y por último, no menos importante en este bajo autoestima, es que tengo dificultad para tomar decisiones. Obviamente, pues como codependiente y, y como ya lo había mencionado acá, yo necesitaba de alguien para vivir, entonces todos me lo hacían. Y como esos defectos de carácter, todos están unidos, como dice mi padrino, son como una jauría de perros, ¿no? Pero la perra mayor es la soberbia, el ego, ese orgullo. Y cuando a ti te hieren tu orgullo, todos los perritos, como quien ataca en la jauría, a la manada, al perro líder o al perro madre, pues todos los perritos se te van a abalanzar a defender. Igualito pasa con esos defectos. Entonces, cuando los defectos me vuelven ingobernables y cuando no tengo gobierno, ¿cómo yo puedo tomar decisiones? Entonces, me identifico mucho con ese patrón. Continuando con los patrones, tenemos
el de sumisión, complacencia y conformidad. De los tres que me identifico, realmente el primero, soy extremadamente leal y me mantengo en situaciones dañinas demasiado tiempo. 10 años con cada una, o sea, 20 años de mi vida en dos relaciones fracasadas. Lo debo decir así porque así es, se acabó y no acabó en buenos términos. Creo que con esta última no tanto, porque todavía tengo comunicación con mi ex esposa por mi hija. Y de verdad, desde mi punto de vista, para mí, lo que Carlos necesita lo está llevando con buenos términos. Es una decisión tomada, no es que no, ya dejé, inclusive, obviamente, siguiendo la recomendación de un psicólogo, era contacto cero. La otra persona lo tomó como que, mejor dicho, que yo no la quería ver, que bueno, no, lo malinterpretó. Lo pudimos hablar, pero hasta ahí. Tampoco tengo por qué llegarles que estoy haciendo un programa de recuperación, de conexión espiritual, de crecimiento, de tal y esto y lo otro, porque no. En la doceava tradición me recuerda ese anonimato. Es importante que se vea por mis propios logros, no porque estoy haciendo un programa. Entonces, volviendo a este patrón de que soy muy leal y me mantengo en situaciones dañinas, de tal, los promedios de tiempo de mis trabajos no bajan de 3, 4 años. Eh, Yo a veces, cuando estaba en Venezuela, trabajé en una institución pública muy, muy buena y ganaba muy bien. Y yo decía, y tenía 10 años. Hoy día, haciendo lo que hago y le he agarrado amor a mi trabajo, a mi profesión, en apenas 2, 3 años que llevo acá, siento que he crecido profesionalmente y eso es una satisfacción personal grande en 3 años. Y yo cuando veo atrás digo, y en 9 años allá haciendo nada, ganaba bien, pero no era feliz. Yo creo que hasta sin programa, el poder superior y Dios actúa de manera muy, muy, muy sabia. Porque en ese momento una de las decisiones para yo emigrar fue esa. Dije, no, pero es que yo cómo me voy a ir si yo estoy acá, tanto que me costó venir a trabajar aquí y todo eso. Y cuando llegué a ver, no sé, llegó una luz a mi mente que decía, Carlos, y cuando llegues a 60, 50 años y te jubiles, veas para atrás, como lo estoy viendo ahora, 10 años en mi vida. Entonces, súmenle a esos 20 años de dos matrimonios. El tiempo no se recupera, me dije. Tú no puedes devolver el tiempo. Tú puedes devolver a la recuperación, lo diría desde el programa. Tú puedes muchas cosas con el poder superior y con Dios, pero el tiempo es implacable. Ahí no hay perdón. Por eso siempre yo recuerdo, otro lema acá es que vive el presente, vive el hoy y el ahora. Importantísimo. El otro patrón de conformidad es acepto exceso como sustituto del amor que deseo. Pues sin tanto preámbulo, es una adicción. Es más, cuando estuve acá en el programa y comencé a entender eh, todas las adicciones y compulsiones que tiene su anónimo, y yo me dije, wow, o sea, que a toda adicción y toda compulsión puede tener un anónimo. Sí, que el anónimo madre o padre de estos grupos ha sido doble A, perfecto. Pero ahí no acaba la cosa. Porque cuando, por ejemplo, eh, entro a un grupo y empiezo a ver, pues cada uno tiene sus razones y sus formas específicas. Y hasta se me sugirió, Carlos, revisa bien estos patrones porque de repente no eres codependiente. Entonces yo dije, bueno, de repente soy sexólico por las razones obvias. Me encantaba, me encanta, pero me encanta cómo, qué estoy sacando de una relación netamente sexual con una persona. Obviamente necesito entender, y ahí voy, que el amor y todos los principios espirituales que me va llevando y guiando el programa son mucho más importantes que este tema. Y antes yo tenía de top en mi día a día que yo tenía que justificar esa parte aceptando el sexo como sustituto. Entonces yo cuando peleaba con mi ex esposa, después de una reconciliación, qué divino era el sexo después de una reconciliación. ¿Y después qué? Hacías lo mismo.
Y volví otra y se repetía el ciclo. Entonces, por aquí no va la cosa, otro patrón más. Y el otro dice, soy muy sensible a los sentimientos de otros y lo asumo como propio. Ay, Carlos, que tengo este problema, ayúdame, o ni siquiera que me ayuden, porque es que eso es lo irónico. Es que tengo este problema, alguien venía y hablaba y algo y yo me sentía como que el defensor y el salvador del planeta. Y hasta me ponía a llorar con la otra persona, ay, qué injusto este mundo. Y por ahí empecé a alimentarme de las responsabilidades y de los problemas de los demás. Y terminé era yo, Carlos, molesto con el mundo y no sabía después por qué. Entonces, continuando por los patrones, tenemos ahora el de control. Con el patrón de control, me identifico que soy extremadamente leal y me mantengo en situaciones dañinas demasiado tiempo. Acepto el sexo como sustituto del amor que deseo y soy muy sensible a los sentimientos de otros y lo asumo como propio. Entonces, perdón, leía, era el de los de complacencia. Exacto. Entonces aquí en el control ofrezco consejos y guías sin que nadie me los pida. Ahí los tengo en negrilla, compañeras y compañeros. Ese soy yo, para empezar. Pasa que yendo en el orden como va en la guía, pero cuando vi este dije, ah, incluso vean cómo esa barra sobresale todo sobre los demás. Es más, se lleva la preferencia entre los otros que hay varios en cero, como que no, acá, patrón de control. Busco ofrecer consejos y guías sin que nadie me los pida. ¿Cómo me he llevado chasco con eso, compañeras y compañeros? Otro, uso jerga de recuperación e intento controlar la conducta de otro. Es que ya soy padrino, es que ya soy secretario de mi grupo, es que ya soy coordinador general, es que yo tengo todo porque tengo 25 años. Mira, una vez oía un compartir de un compañero hace tiempo, cuando empecé, donde ese señor hablaba que tenía 50 años en el programa. ¡Wow! Y yo dije, no, este señor hay que seguirlo, ver todo, con dónde es, y empecé a buscar en las redes. Pero el mismo señor lo decía, señores, yo he hecho cuarto paso, quinto paso, como que dijo él en más de 10 15 veces, que ha tenido que hacer talleres y retiros y no sé qué. No quiero meter con esto miedo a los que se están iniciando, la verdad no es la idea, pero esto no es fácil. El programa, como se ha oído frecuentemente y se suele oír frecuentemente, el programa es para todo el mundo, el que lo necesite. ¿O cómo fue que exactamente el programa no es está abierto para todo el mundo y el que lo necesite, pero no es para todo el mundo, es para el que verdaderamente lo quiera aplicar? Y he oído muchos compartires de eso, que hablan de que pues han estado sentados en un grupo, por lo menos uno presencial, años, escuchando, compartir, y después a los años que se dieron cuenta, esto no es fácil, esto no es de allá para allá. Entonces, a veces uno usa esa jerga de recuperación por el intento de controlar la conducta de otro, porque obviamente con el tiempo uno dice, ay, pero dame tu experiencia y buscan, porque uno llega perdido. Hay una frase que me gusta, uno llega más perdido que Adán en el Día de las Madres, porque de verdad uno no sabe qué hacer. No, mire, compañero, y acá lo estamos viendo, a veces uno ve chat, mire, deme información, qué bonito cuando en los grupos hay alguien que se toma la molestia o es que hay comités donde están esos servicios ya establecidos y venga, compañero, por acá es la cosa, estos son los links, léase esto. Ay, pero es que esto es para trabajar. Ya, ese es mi problema, no es del grupo. Entonces, otro es que uso el sexo, nuevamente, en este de control también se puede tener como el sexo como una forma para obtener aprobación y aceptación. Pues yo le entendí, me gustó de un compartido de un compañero que hablaba de eso. Porque ¿a quién no le ha pasado que la mujer le dice es que me duele la cabeza, es que hoy tengo la visita, que no sé qué, entonces te están manipulando sexualmente? Recordemos que codependiente es una calle de doble vía. No es que yo lo aplique, no es que yo uso el sexo para obtener aprobación y aceptación, también me lo han aplicado y lo he permitido. Entonces, para mantener una relación con otra persona, él o ella debe necesitarme.
Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo generalmente se genera esta situación? A través del sexo. Entonces me identifico por eso. Otra puede ser, volviendo al de ofrecer consejos, es que yo soy experto en adivinar cómo se sienten las personas. Es decir, no sé, eso es algo muy innato en Carlos, es que siempre me ha cautivado leer las expresiones corporales. Incluso me llegué a ver una serie donde había un tipo que nada más con ver a la persona y de una manera muy tranquila uno veía la serie y de repente el tipo decía, no, pero es que está mintiendo por esto. Frunció el ceño, movió la boca hacia la izquierda, vio hacia arriba y yo decía, wow, me encanta eso, me encanta. Pero me di cuenta que me estaba encantando. Era un patrón de codependencia. Dice, preveo las necesidades y preocupaciones de los demás y salgo a su encuentro antes que me lo pidan. Preveo necesidades y preocupaciones de los demás, o sea, me anticipo. Imagínense que en una reunión de grupo, acá, por eso es tan importante esas juntas, ¿no? Cuando me recuerdan en aras de la seguridad, la no interferencia. Entonces uno dice, no, ya sé por dónde tú vas y esto y lo otro, y no deja ni hablar a la persona. Yo tengo una tía, todavía está viva, que era así, la sabia de todos, y quería hasta controlar, porque ella era la que se asumió después que murió mi abuela, la que iba a llevar a todos, y todos no, eran incompetentes y toda esa cosa, ¿no? Y aquí en los patrones, cuando se lo lean completo, si lo han leído, ahí está. Me resiento cuando alguien no me deja ayudarle, pues obviamente es uno con todo el cariño, entre comillas, porque te recordemos que detrás de esta situación de ofrecer consejos y guías sin que nadie me los pida, hay un control. Entonces, venga, mira, no, pero es que eso está mal, pero es que tú estás viéndolo de una manera, no, sugeridamente. He ido aprendiendo a interactuar con otras personas y preguntarle, ¿puedo opinar? Porque también mi opinión vale. He aprendido acá eso. Mi opinión vale. Entonces ya es distinto que ofrezco consejos y guías sin que nadie me los pida. Escuché una vez en un compartir de alguien que esta parte es importante porque Jesús, un maestro de una religión, estaba un día caminando y alguien estaba un mendigo y le estaba pidiendo. Y este maestro le dijo, si yo te curo, vas a tener que valerte por ti mismo. En cambio que si no te curo, pues el que tú pidas es lo que te está dando tu sustento. Tú decides. Y lamentablemente el que estaba pidiendo el mendigo prefirió quedarse como estaba. Eso lo entiendo en el programa algo similar. No ofrezcas consejos y guías sin que nadie te los pida. O sea, Carlos, tengo este problema por esto y como yo aprendo al entrar a las juntas, a escuchar, estoy aprendiendo, a no tener que, cuando alguien va a compartir, entonces me pongo a ver teléfono, me pongo a buscar hacer, entonces no estás entrando a una junta, estás cumpliendo. Y eso tiene que ver con esa jerga de recuperación que está justo debajo de esta conducta. Y entonces cuando dices, ah, bueno, entro y me pongo a hacer otra, no, me he convencido de que pues ponle atención al que está hablando, escucha su problema, pero trata de no poner juicio ni nada, escúchale. Y después cuando termines dices, oye, es que me identifico con esto, con esto. Es más, hay un lema que dice así, toma lo que te sirve y desecha el resto. Hay veces que me emociono y quiero compartirlo con alguien. Pues hay formas que me va enseñando el programa. Este programa es tan bueno porque es que va desde de aprender literatura, como lo estamos viendo ahora, las palabras, etimología, todo, porque me voy como que identificando y poco a poco necesito más y más, pero de una manera sana y saludable. Bueno, continuando acá, tenemos el patrón de evitación. El patrón de evitación que me identifico dice, renuncio a entregar mi propia voluntad a fin de evitar rendirme ante un poder mayor que mí mismo. Este me gusta porque cuando yo llegué al programa, una de las primeras cosas que es el del segundo paso, que oí de ese poder superior, se lo juro, oí y me imaginé a un superhéroe de traje azul con capa roja y me dio risa. Y yo decía, ¿qué vaina es esta cuerda de loco? Así mismo me lo dije. Y yo, no, pero qué manera que yo hago aquí, que cuando mi padrino, después al tiempo, me apadriné y me empezó a explicar de ese poder superior, que el poder superior no es ese tipo de capa azul o es el otro de bata blanca con chanclas y barba blanca,
ni es él, ni ella, es todo para mí. Al principio le empecé a llamar universo porque todavía en mi soberbia quería ponerle una etiqueta. Todavía en mi soberbia quería ponerle un rostro, una forma, un concepto. Pero el poder superior es todo. Son ustedes, sus compartires, la literatura, mi día a día, en cómo fluyo, cómo me mantengo en el hoy y el ahora. Para mí eso es ahora mi poder superior. Porque es la forma en que necesito un canal que me comunique si estoy en sanidad o en recuperación o estoy en enfermedad. Pero acá, en un principio, renuncié a entregar mi propia voluntad. Todavía me cuesta, se lo confieso. Todavía me cuesta, pero ahí va, poco a poco. El otro es atraigo a otros, pero cuando se acercan los alejo. Tienes carisma en tu recuperación, puedes que de repente pues te vaya bien y entonces se te empiezan a acercar personas, pero entonces cuando de repente sientes que, que como que tú sientes, o sea, me ha pasado que sientes como que voy a recaer con esta persona, voy a querer tener esos patrones con el sexo, con el control, con tal, entonces los evito. Cuando aquí en el programa me enseñan a poner límites saludables. Entonces, Carlito, ve al folletico y revisa ese manual que es poner límites y no te pongas a atraer personas y después los alejes. El otro es evito intimidad emocional, física o sexual como medio de mantener la distancia, sentirme más seguro, porque claro, ya veo que en dos patrones anteriores les comentaba, hay un tema de sexo allí, de por medio, y entonces ya empiezo a tenerle miedo al sexo. Hay una literatura que es la de Pelando la Cebolla y habla mucho de eso, anorexia, y no solo anorexia sexual, está la anorexia emocional y otras creo que ahí están. Entonces, pues, hay que leer mucho. Y no es que hay que leer mucho como que me voy a volver un erudito, es como que de vez en cuando coge un folleto y ver, ah, mira que ahorita que toqué ese tema de la anorexia, de repente más tarde lo abro y digo, ah, mira, y empieza a preguntarte, empieza a interactuar contigo mismo para que empieces a descubrir que esa intimidad emocional es posible. Es más, la tercera tradición me lo recuerda. Yo el requisito que necesito tener para estar acá es desear relaciones sanas y satisfactorias. Entonces, ya por aquí veo que ese tema que a veces le tengo miedo y tal, es simplemente conductas que no me llevan sino a la codependencia, que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, ahí hablando de lo que es Carlos en esos patrones, conocer la enfermedad es conocerme a mí mismo, porque con esos patrones, como ya todos ustedes ahora me empezaron a conocer con eso, es una manera que ya trabajé y es una forma de decir, yo soy eso, yo soy eso. Y eso no es que lo malo, ojo, pero yo soy eso desde la codependencia y acepto que tengo esos patrones. Y el primer paso me lo indica. Ahora admítelo. Recuerdo una anécdota de mi padrino que decía que admitir es como entrar a un hospital. Eso no es así que yo, ah, sí, lo admito. Ya va, espérate, Calito. Trabaja. Mira que esto es como un hospital. ¿Qué es lo primero cuando te rompiste un brazo? ¿Qué es lo primero que tú necesitas al llegar a un hospital? Llegar a una admisión, ¿verdad? Te van a referir, bueno, cómo se llama usted, que no sé qué, y los datos básicos. Listo. Esa es como la primera reunión, ¿verdad? Y luego te van a pasar de rayos X, el doctor y no sé qué, y los exámenes. Pues ahí empiezas tú a hacer un diagnóstico y todas esas cosas. Pero ya estoy en la analogía, porque a mí me encanta mucho hacer las analogías. Como les digo, soy muy lógico y pues esa me cuesta un poco soltarlo, pero es una manera de poderlo como expresar, porque realmente como este es un programa espiritual, hay cosas que le suceden a uno que no hay palabras, no hay manera, e inclusive tratar de explicarlo es confundir, y me confundo yo mismo. Entonces, es interesante, porque luego de ver nada más 5 patrones,
y llevar este tiempo hablando, y aún no he empezado a hablar de pasos y tradiciones, que no lo voy a hacer, no se asusten. Este no es el tema en realidad, pero necesito conocer mi enfermedad, qué es codependencia, ¿verdad? Entonces, para mí, poder definir qué es codependencia, son los patrones. Lees tus patrones. Se suele decir mucho en los grupos, los patrones, este programa no le es para todo el mundo, pero en el sentido de que lo que me sirve a mí no necesariamente le va a servir a la otra persona. Y lo que le sirve a la otra persona podría servirme a mí o necesariamente no me va a servir. Por eso es que es tan poco confuso, ¿no? Pero es sencillo. Hazlo fácil, dice un lema, pero hazlo. Entonces, esto no es que yo voy a llegar y entonces la codependencia ya la entiendo, lo admito, y no. O que yo voy a ir al psicólogo, al psiquiatra, para que me lo diagnostiquen. Ojo con esto, porque quienes me están oyendo, no estoy diciendo que no es que vayan a un psicólogo o a un psiquiatra, que no están facultados para darte una solución. Incluso la literatura del libro azul lo dice. En CODA estoy en un lugar seguro y es de autorrecuperación. Esto no es no somos especialistas, nos lo dice la octava tradición. CODA es una organización no profesional y no puede evaluar la necesidad de un miembro que tenga para orientación, asesoramiento o terapia profesional. Entonces, si ya las cosas, mis compulsiones y cosas ya van más allá de que mi de cómo dice acá, de mi autoayuda, de mi autoaprendizaje no me va, pues busca ayuda también por allá. No estamos cerrando. Esto no es una secta, esto no es una religión, pero sí es una manera de conectar espiritualmente con este Señor que está aquí adentro que les habla. Qué bonito de verdad es intentarlo. Horrible al principio y cada día yo espero, estoy abierto no a lo bueno, es a lo bueno y a lo malo. Es un equilibrio. Entonces, esa frase me encantó y lo puse acá porque dice, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Ya van 2 matrimonios, o el tema del trabajo, ya les comenté todo este tema de los patrones más o menos cómo me fue. Entonces, Carlos, ¿vas a seguir haciendo lo mismo? Ahora, a veces hasta en mi trabajo compañeros me han dicho, Carlos, pero es que tú hablas ahora de Dios y tal. Se ha visto un cambio, pero es que yo no lo he buscado. Se nota. Pero humildemente trato de que, bueno, sí, es que yo asisto a una fraternidad donde pues me ayudan en esto y lo otro, punto. Porque me lo han preguntado. Ahora, si esa persona viene y me dice, ¿se acuerdan de lo de que doy consejos sin que nadie me los pida? Carlos, pero eh, cuéntame más. Bueno, ahí ya espero tener poco a poco con el tiempo ir aprendiendo esa el 12º paso. Y me gustaría comentarles en este punto que los patrones son como troncos, me enseñó mi padrino. Imagínate que estás en el mar y solo conseguiste, bueno, hay una famosa película donde todavía se debate después de 20 y pico de años si el tipo se podía salvar habiéndose montado en la tabla o no. Los patrones son como troncos. Hay otros que le llaman el cactus. Y cuando estoy en programa y empiezo a entender esto, yo veo pasar un crucero y yo digo, ya, yo no quiero estar en el tronco, yo quiero estar allá arriba, así sea en la cocina lavando platos, pero yo quiero estar montado en el crucero, yo no quiero estar acá. Ya basta de migajas, ya basta de abrazar el cactus. Y es difícil. ¿Se acuerdan del brazo roto? Luego me enyesan, ¿verdad? Esa es la analogía. Me enyesan, quedo un rato con el brazo así colgando y de repente al mes me quitan el yeso y ¿qué tengo que hacer? Pues para los efectos de ese brazo es una terapia, pero CODA no es terapista, nosotros aquí no hacemos terapia, pero le veo la analogía porque toca como que, bueno, hay que aprender a estirar el brazo, al principio es doloroso, incómodo, me va a afectar si tengo problemas en estos patrones, entonces no, mañana lo hago, o mejor dicho, yo no quiero hacerlo porque mejor que se quede así el brazo torcido, porque así es que yo pongo el brazo en la computadora, en el mesón, en el escritorio, me invento excusas, lo dejo para después. No, empieza y va a ser doloroso por dolor, pero cuando llegas a ver otra vez tienes tu brazo funcional. Esa es la recuperación, la manera de tener una relación sana y satisfactoria. Ese es
algo que yo espero lograr de una manera plena y satisfactoria. Continuando acá entonces, vamos a hablar, o voy a hablar, qué es justificar. Para ir ya redondeando el tema, es de la palabra justificare, del latín justificare, que a su vez se forma a partir de dos elementos. Justus, que significa justo, correcto, y ficare, sufijo que se utiliza de esa época para utilizar formas y verbos que pueden traducirse como hacer o convertir qué. Entonces, por lo tanto, de manera que si lo junta, dice justificar, es hacer justo o convertirlo en justo. Pero en su uso moderno, justificar se refiere a proporcionar razones, pruebas o argumentos para demostrar que una acción, creencia o decisión es correcta, adecuada o razonable. Entonces aquí uno se pone a pensar, yo me puse a pensar casualmente anoche cuando hacía esta pequeña presentación. Decía, mira, proporcionar razones, pruebas, argumentos para demostrar una acción, creencia o decisión. O sea, pero es que si en el segundo paso me dice que yo llegué aquí con... Primero me dice que estoy ingobernable. Y en el segundo me dice que, pues, pedirle a un poder superior que me devuelva el sano juicio. O sea, que yo vengo sin juicio. Y justificar, pues, yo lo asumo que es como algo con el juicio. Entonces llegamos a creer, dice el segundo paso, que un poder más grande a nosotros nos podría ayudar a recuperar el sano juicio. Entonces, ¿cómo justifico? Entonces, los patrones se pueden decir que son para justificarse como lo que se debe hacer en una relación. Si hago un resumen de los patrones que he hablado ahorita para Carlos, yo venía con unos patrones que, vuelvo y repito, me sirvieron en mi infancia, adolescencia, parte de adulta, para aplicarlos con mis exparejas, personas con las que interactuaba, etcétera. Pero ahora con esta última no me sirvió. Y vengo así como que perdí todo y perdido, como decía la frase de Adán, y no sabía qué hacer, porque esos patrones son troncos. Al final eso, estás en el mar, o sea, estás ahí a la intemperie con el frío y los tiburones, o sea, no tienes nada, estás totalmente desprotegido. Entonces, cuando empiezo a justificar, en términos de codependencia, estoy proporcionando razones, pruebas, argumentos para demostrar que una acción, creencia o decisión es correcta, adecuado o razonable, pero si no tengo sano juicio, si mi vida es ingobernable y me cuesta tomar decisiones, ¿cómo yo tengo ese poder de justificar? No quiere decir que como humanos podamos o no justificar. Es algo innato en nuestro, podemos hacerlo, podemos opinar. Hay una parte en la literatura de las juntas que dice, todo lo que usted diga acá no es tonto ni falto de carácter o de sentido. Más, aprovechando este momento de hablar de la junta, vomitar lo que siento en una junta al principio es muy necesario. Más, poco a poco, con el tiempo, yo necesito prestar un servicio, volver eso una experiencia. Y cuando vuelvo es una experiencia, pues ahí necesito transmitir una fortaleza y una esperanza. Porque así como yo, hay todos los días llegando alguien buscando la misma necesidad de respuesta como llegué yo. Entonces, esa es mi forma de retribuirle al programa, de alguna forma humildemente, porque yo no me la sé todas. Esto que estoy diciendo puede ser que alguien con más experiencia y conocimiento y con cierta profesión va a decir, este tipo está loco. No sé, pero a mí me ha servido. Y esa es mi experiencia y fortaleza. Entonces, para continuar, y acá mi respuesta a la pregunta que si ser codependiente justifica mis conductas codependientes, lo dejo al criterio. O sea, yo le voy a decir, pero váyanse haciendo ustedes la pregunta, la respuesta. Ya, o sea, si se identifican con esto que estoy compartiendo, ya la deben de saber. Entonces, los, primero para dar mi respuesta necesito argumentar. Recuerden que anteriormente hablaba de justificación, ¿no? Entonces, bueno, argumentemos.
Argumento sobre qué ser codependiente no justifica las conductas codependientes. Entonces, los patrones me han servido para pegarme a lo que ya sabía, ¿no? Como les decía, o sea, son conductas aprendidas, viene de mi infancia, me sirvieron en su momento, pero ahora no. Y entonces, como no me sirve, pero el lema que les puse ahorita decía que yo estaba loco, porque entonces quería hacer cosas, esperar respuestas distintas, resultados distintos, haciendo lo mismo. Entonces, de verdad, estos patrones pueden justificarse como lo que se debe hacer en una relación. O sea, estoy imponiendo, estoy controlando, o sea, yo soy mi poder superior inclusive. O sea, totalmente fuera de cualquier conducta de principios y de forma espiritual. ¿Pero por qué lo hacía? Porque tenía miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco una de las cosas que no lo dice explícitamente en los patrones, yo reconozco que el miedo era lo que me impulsaba. Y fíjense que hasta he aprendido que el miedo como tal no es malo. Yo voy cruzando una calle y pues un carro me va a atropellar y me toca la corneta, el pito o la sirena, lo que sea, y yo me asusto. ¡Qué miedo! Es necesario para yo sobrevivir. Son emociones básicas. Pero he ido entendiendo que cuando el miedo no lo trabajo y no lo suelto y no lo manejo como ese, va volviendo un temor. Eso sí es lo que mi programa me invita a trabajar. Entonces son temores esos patrones. Por temor hice esto, por temor reaccioné de esta manera, por temor mi compulsión fue esta, por temor pegué, insulté, grité y no me doy cuenta porque son patrones que ya ahí están dando vueltas, ¿no? Y otro es el de la vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Buscar siempre redimirme de la culpa y buscar compensar. Es decir, como yo siempre era que tenía la razón y todo esto y tal, y después con el tiempo con mis patrones no me servían y entonces estaba en locura, y entonces tenía las mismas resultados haciendo lo mismo, entonces por vergüenza yo no hablaba, me aislaba, buscaba ¿cómo se llama esto? Lo que es la fuga geográfica, dejaba hablarle medio mundo, pues una serie de reacciones que yo la veía como normal, no, eso lo hace cualquiera, porque si le pasó a este, porque a mí no. Entonces, generar familias disfuncionales, esto me lleva, este tema de la codependencia me lleva a familias disfuncionales, falta de autoconciencia, apego emocional. Carlos le quitó el cordón umbilical a su mamá para pegárselo a las demás parejas que ha tenido. Entonces ya aprendo de que ya es hora de cortar esa tripita después de 46 años y seas un hombre y seas responsable, que te autosostenga, como me lo dice la séptima tradición, que hagas unidad con las personas con que estés, como me dice la primera tradición, vean, todo empieza a encajar y qué bonito cuando tú lo empiezas a ver y dices, ah, bueno, esto va por aquí, esto va por allá. Y no es, pues, en mi consideración, buscar ser dogmático, es ser práctico. Mira, esto me recuerda a esto, ponlo en práctica, ponlo en práctica. Entonces, la importancia de tomar responsabilidad y buscar la recuperación. O sea, acá no es tampoco pensar en lo malo. Ya hablé de todo lo malo, mis patrones y todas las cosas que fueron, es locura, que hasta ahora lo venía haciendo. Ya he justificado el tema de la codependencia, cómo me ha hecho perder familia, dinero, tiempo, como lo hice en la primera pregunta de las 30 preguntas. Eh, bueno, todas esas cosas. Y ahora mi respuesta. Acá yo puse que, obviamente, ser codependiente justifica mis conductas codependientes. No. ¿Por qué? Porque si conozco mi codependencia, ya no podré culpar a otros y negar la existencia de los problemas en sus relaciones. Mi fortaleza es poner en práctica la oración de la serenidad y el primer paso. Mi esperanza, perdón, mi esperanza es que me voy a liberar de mi voluntad. Esto suena fácil, pero volviendo, no es justificable.
Pero fíjense que de repente, si has leído esta pregunta en el principio de esta ponencia y dices que no, te felicito. Qué bueno. Pero has pensado por qué ese no. Eso es lo que me invita al programa. Eso es lo hermoso de esto. No es complicarme la vida. Los lemas lo dicen. Hazlo sencillo, ponlo en práctica, acción, cosas, pero un día a la vez. Mantente en el hoy y el ahora, poco a poco. Tómate tu tiempo, porque si empiezo a exigirme y a buscar una meta, y no, esto es un programa espiritual. Esto no es un programa de coaching para ser líder en una empresa. Esto no es un programa para ser mejor padre como tal. No, esto engloba algo muy grande y tan simple como mi interior, conocerme a mí mismo. Y les digo, después de un año, todavía Carlos no se conoce al 100%. Aquí quien les habla todavía siente que le falta mucho por descubrir y sé que lo voy a lograr. Pero ya sabiendo y conociendo mi codependencia, ya no me da derecho a seguir lastimando y permitiéndome que me lastimen. Obviamente se me van a presentar situaciones donde se me va a poner en prueba lo poquito que he ido hilvanando acá en el programa. Pero ahí nos los dice la oración de la serenidad. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar a este pechito que está aquí. Valor para cambiar las que sí puedo. Yo sí me puedo cambiar. Junto con mi poder superior. De la mano. Podemos trabajarlo. Pero ¿cómo? Liberándome de mi voluntad. Acá es un punto donde es difícil. O sea, entonces los pasos ya no es entrar en ese tema, pero en los pasos está la parte de meditación, soltar, la humildad, reparar, todos esos pequeños, esos pasos están diseñados de una forma que, wow, yo sí tengo fe de que eso me va a ayudar. Y esa es mi esperanza, liberarme de esa voluntad, de no seguir haciendo lo que ya, porque ya identifiqué mis patrones y no, compadre, ya no quiero seguir haciendo esas cosas porque es locura. No voy a tener otros resultados porque voy a tender a hacer lo mismo. Pero estoy abierto a oír y aceptar la voluntad de mi poder superior para mí. Ese es mi respuesta, esta es mi ponencia. Espero que pues no se me hayan dormido. Le doy muchísimas gracias a mi poder superior por permitirme estar acá, por esta oportunidad, porque algo que me encanta decir en mis compartires, en reunión, es que Carlos era muy introspectivo. En mi cabeza siempre pensaba y pensaba y pensaba y pensaba. Es que esto, que lo otro, y ¿saben qué? El cerebro, la velocidad del pensamiento es casi, no es exacta, pero es casi la velocidad de la luz, porque es electroquímica. Imagínense millones de chiripas hablando todas al tiempo a la velocidad de la luz. Entonces ya no. Necesito esto para poder al compartir. Estoy, estoy gesticulando mis ideas, las estoy poniendo en orden, tratando de que el poder superior pues fluya a través de esas palabras, que en parte también eso sirve para ayudar a otra persona, pero también me oigo y eso va quedando en mi subconsciente y esto funciona, no hay que trabajarlo para que funcione. Y es porque eso que entiendo que al final de una junta yo necesitaba decir esta parte como afirmaciones, porque ahora entiendo que al final de la junta se dicen las afirmaciones para eso, invitándote que en el momento de una junta te invites a decir en ese momento lo que sientes y qué vas a hacer, qué es lo que te va a reafirmar, qué es lo que te va a comprometer, porque la afirmación, yo soy chévere y Dios me quiere, sí, eso es una afirmación, pero ¿dónde está el compromiso? Si Dios me quiere, pues porque me lo estoy ganando. Dios sabe quién soy, siempre lo ha sabido. Dios siempre ha sabido quién soy. Me lo dijo mi padrino, no lo entendía. Claro, desde que nací sabía quién era, pero yo nunca he sabido quién soy. Y como la bienvenida y como comencé en esta ponencia, me encanta esa frase. Dios pretende que yo sea valioso y libre. Entonces trabajo para eso. Gracias, compañeras y compañeros. Feliz 24 horas. De parte de Brenda, que
que bueno, agradeciendo por este apadrinamiento tan amoroso y cómo fortalezco mi autoparentamiento, creo que quiso decir. Pues ese tema del autoparentamiento eh, es, 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 es de cuidado, a mi opinión, porque obviamente todo el programa es de autoayuda. Por lo tanto, yo me estoy autoaparentando porque nadie va a decirme cómo voy a lograr mi recuperación. Eso es decisión de cada quien, por empezando mía. Obviamente yo necesito una guía, porque después de toda esta disertación de que hablaba ahorita, vengo con el juicio, pues no tengo un sano juicio. Pero como tengo la guía de la literatura, los folletos, las juntas, puedo autoparentarme y empezar con esa guía a empezar a conectar, porque esa es la idea, conectar conmigo mismo. Entonces, hay que tener cuidado porque ese autoparentamiento no es el programa, es una parte del programa para mí. Pero después de ese autoparentamiento van a llegar situaciones y dilemas donde yo no voy a saber qué hacer y ahí es donde ya empiezo a necesitar, si no he querido antes, a un padrino. Este personaje que les habla se buscó un padrino al mes cuando retomó el programa y sin dudarlo, de una. Obviamente, pues no hemos estado muy constantes, pero ha sido hermoso porque cuando mi padrino, de pronto cuando yo he estado en situaciones de mucha, que la ansiedad me ataca y recaigo, porque aquí en el programa es bueno decir eso, yo puedo recaer, no es que puedo, ay, sí, chévere, no, es buscar la manera de que el equilibrio, un día estoy de este lado y tal vez en el otro día yo no lo controlo y puedo estar de este otro. Entonces, buscar el equilibrio es eso, no es perfección, es eso, equilibrio, pues como la bicicleta, a mí me encanta mucho ese, ¿cómo se llama? Ese ejemplo de la bicicleta. A ti te sueltan y tú manejas bicicleta y entonces al principio te caes y te caes y te caes hasta que poco a poco, pues quienes aprendimos a manejar bicicleta entenderán que poco a poco se va logrando ese equilibrio. Y después ya tú quieres lanzarte por la calle, ya ese es esa es otra analogía dentro del programa. Pero esa otra analogía se aplica en este autoparentamiento. Ya tú te vas y te vas en bicicleta y está, mejor dicho, ya quieres hacer el tour de Francia. Espérate, eso tiene su proceso, ¿verdad? Para un profesional como eso, pues tiene su proceso. En el caso nuestro, es buscar la guía de un poder superior y esa parte de las juntas, la literatura y el padrino. Entonces, sí, amiga, a fortalece tu autoparentamiento. Incluso esa guía está descargable gratuita en Divulgación Coda, 30 preguntas, eh, entra por ahí y allí vas a encontrar mucha información de cómo autoparentarte, pero eso no significa de que el resto de los servicios no sean importantes, todo lo contrario, esto es un todo. Esa es mi respuesta por ahora. Eh, Señor Joyce, señor Carlos, yo salí recién hace un mes en una relación narcisista después de tanta humillación y maltrato psicológico. Tengo ansiedad, estrés postraumático. ¿Qué me recomiendas? Bueno, Gracias, eh, Carlos. gracias, Blanca. Acá sugeridamente no hacemos recomendaciones. Qué bueno, y les digo sinceramente, creo que es la primera vez que alguien me pregunta. Le hablaba del patrón de ofrecer consejos sin que nadie te los pida, primera vez que alguien me pide un consejo. Yo creería que principalmente sigue viniendo, más no sé quién te habrá diagnosticado el tema, ahí dice, de ansiedad o estrés postraumático. Siendo así, les recomiendo, desde mi opinión, que así estás a un psicólogo o a un médico, pues si fue esta persona o este profesional quien te diagnosticó, porque acá en CODA no diagnosticamos. Como venimos con ese sano juicio destrozado y poniendo etiquetas a todo, eh, yo no tengo por qué, no tengo ese poder ni, perdón, ni la moral
para decir que tienes un problema y haz esto. Yo creo que eso hay que dejárselo a los profesionales, a los que han estudiado el tema. Me recuerda el compartir de alguien que decía que chévere estar 5 años, que dicen, ¿no? Que estudió 5 años un médico para ganarse todos esos millones cuando es nada más llegar y una operación de corazón abierto y cortar una vena, por decir algo. Y entonces, en su experiencia le entendí que era que, bueno, eso lo hace porque 5 años de profesionalidad y todo eso sirven por algo, porque en un momento cuando ese corazón se detenga o suceda alguna emergencia o algo, esa persona está facultada para saber qué hacer. En cambio, uno no puede pretender porque, sí, eso es nada más cortar una vena y yo lo puedo hacer igual. No, no tengo esa experiencia. Entonces, importante, nos lo dice el libro azul y nos lo recuerdan las tradiciones. Acá no somos profesionales. Lo importante es que sigas viniendo, busques identificarte en los compartires, saques tus conclusiones, desecha el resto que no te sirva y si sientes que ese diagnóstico que comentas allí sigue siendo invalidante, paralizante y de alguna manera, sí, paralizante, invalidante, me recuerda nuevamente esa bienvenida. Entonces no me permite ser valioso y libre y haga lo que haga y de la forma no le doy. Busca ayuda psicológica, busca ayuda médica. Para eso están. Y seguramente cuando poco a poco, si ellos le logran dar al problema, te van a traer otra vez acá. Y aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos. Mientras tanto, sigue viniendo y busca la ayuda. Siguiente pregunta. A ver, dice, no entiendo muy bien cómo hiciste el ejercicio por patrones. Hablas de respuestas y porcentajes. Pues en esa ponencia yo hablaba de que Carlos reconoce y admite que es una persona que le gusta mucho los números, que es muy lógico, estructurado, aunque el programa es estructurado también, pero es más en un enfoque espiritual, yo soy estructurado más en el enfoque material. Entonces, siguiendo una sugerencia ¿cómo se le dice? De un veterano, dice, Carlos, toma tu poder superior prestado. No necesariamente tienes que etiquetarlo y hacerlo. Hazlo. Comienza de la forma en que tú lo sabes hacer. Así ya sepas que no es como hablaba ahorita, que hacer lo mismo esperando resultados distintos es locura. No, si tú eres bueno con los números, si eres bueno con la computadora, haciendo presentaciones, haciendo esto, pues vete por ahí a ver qué tal. Pero recuerda que esto es un programa espiritual, no es para desglosar, no es para volvernos dogmáticos y todo eso. Entonces yo mostraba esas gráficas porque yo me hice un formulario de los que hay gratuitos en la internet y yo trasladé las preguntas, cada uno de los renglones de cada patrón y lo hice como una especie de autotest. Incluso en el libro azul y en el libro verde hay ejercicios de cómo tú puedes aplicarlo, pero para mí me fueron muy analógicos, ¿no? Imprimir una hoja, hacer un cuadro, no soy de ese tipo, pues. Pero eso no significa que eso no sirva. He dicho que lo que a mí me sirve no necesariamente le sirva a otra persona. Pero cuando yo sigo viniendo y escucho los compartir y algunas experiencias de personas que cómo les fue y yo me identifico, pues ahí entonces yo lo tomo. Entonces, así considero por ahí va la cosa, no cerrarme. Eso se llama mente abierta y disposición en el sentido de trabajar el programa. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Gaby dice, gracias Carlos por el compartimiento sobre el patrón de negación, la característica que dice enmascaran su dolor de varias maneras como rabia, gracia y aislamiento. ¿A qué se refiere? ¿Podrías compartir un ejemplo, por favor? Gracias. Enmascaran su dolor de varias maneras, como rabia, gracia o aislamiento. Yo lo entendí de esta manera. Vuelvo y repito, mi experiencia no es sabiduría completa, esto no es que les está hablando un profesional y todo eso, pero yo lo entendí. Enmascarar. ¿Qué es enmascarar? Ponerte una máscara, ¿no? Obvio. Entonces yo digo, bueno, ¿qué máscara me he puesto?
Por ahí llegué a escuchar una vez y decía que los defectos de carácter, que son 7, que generalmente se enumeran así, yo considero que son más, por lo menos 14. Los 7 defectos de carácter son máscaras. Hablaba en la ponencia que era como una jauría, pero qué buena tu pregunta porque también me da ese otro enfoque de la máscara. Entonces, yo estoy acá con la máscara entre soberbia y todo, porque es una ponencia, me está viendo mucha gente y qué chévere y tal. Entonces, si me dejo llevar por eso, puede que mi ego y mi orgullo, mi soberbia, se crezca, se desborda. Entonces ya no soy yo, es mi máscara. ¿Ok? Eh, Me identifica por eso, porque entonces cuando yo el ejemplo que yo daba era con mi ex esposa cuando llegábamos a tener una desaveniencia porque no peleamos de golpe, gracias a Dios. Digo gracias a Dios y qué triste porque al final nos hicimos daño por un tema de que nos mantuvimos en una situación pasivo-agresiva. Entonces yo enmascaraba mi dolor, era con la evasión, la ignoraba o la fuga geográfica, me inventaba que, no sé, un fin de semana salió un trabajo y no llegaba. Y eso que no soy de otras adicciones, o sea, alcohol, droga o gracias a Dios en esa parte no, pero me inventaba algo y andaba en esa fuga, no llegaba temprano a la casa, me quedaba hablando con amistades e incluso debo reconocer que fui infiel y esa es otra forma de enmascarar mi dolor, porque cuando tú asumes que el sexo, y eso es uno de los patrones que mencionaba, me iba a dar el amor que no encontraba, entonces para mí, en cierto modo, yo estoy enmascarando mi dolor con con otras compulsiones. Por eso me quedó mucho de otras experiencias hablar eso, que la codependencia como tal, para mí es la mamá de todos los anónimos. Y perdonen la cuestión de género, pues puede ser el papá y la mamá para un sistema matriarcal es la neurosis. Porque si yo no cuido mi codependencia, si se desborda también esa codependencia, voy a caer en neurosis. Eso es mi percepción, vuelvo y repito, eso son cosas que de repente ya lo maneja un psicólogo, todo, pero entiendo de que si yo no, como la diabetes, como decía esa compañera, si ya si me diagnosticaron, si ya me dieron esa forma de, yo soy codependiente de recuperación, entonces ya con eso tengo unas responsabilidades y unos compromisos en base a eso, ¿verdad? Entonces, si yo soy diabético, por ejemplo, eso es para toda la vida. No porque que por eso que me voy a morir, pero si dejo que esa enfermedad se desborde, me voy a morir de diabetes, por una gangrena, por una infección, un infarto, por temas de azúcar, etcétera. Entonces, mascarar mi dolor, creo que por ahí ese sería el ejemplo, o sea, máscara. Entonces ahí nos mencionó unos ejemplos, la misma párrafo nos lo dice, como rabia, gracia o aislamiento. Importante esto, gracias, porque a veces yo puedo enmascarar cosas a través de alegrías, a través de éxitos, yo puedo enmascarar mi dolor a través de un título profesional. Le demostré a mi familia que yo no era un bruto y no estás trabajando el origen de tu dolor, que no era que te dijeran bruto, de repente fue un tema de abandono, fue un tema de injusticia, fue un tema, ¿sí? Eso ya lo vas a ver y vas a vivir o lo voy a vivir en un cuarto paso y voy a explicárselo y se lo voy a contar en un quinto paso a mi padrino, a mi madrina o a un psicólogo, porque de pronto en ese inventario van a salir muchas cosas. Entonces, bueno, no yéndome tan adelante, pero no sin quedarme atrás, ahí nos está dando ese ejemplo. Tenemos la rabia, la gracia, aislamiento, entonces me aíslo. También podría poner ahí esa fuga geográfica, todas esas cosas. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, Gaby, pero por ahí para mí va la respuesta. Si la Ahora, recaída es perder el juicio y volver a los malos patrones. si la recaída es perder el juicio y volver a los planos, claro que sí. Suena feo. Quien les habla es una persona con un ego muy inflado. Y el programa he entendido que es un desinflamador del ego. Y por eso es tan doloroso. Como el brazo enyesado,
cuesta al principio soltarlo después de que te quitan el yeso. Bueno, nosotros le decimos yeso a esa inmovilización del brazo. Perder el juicio. Yo cuando oí esa frase por primera vez, yo dije, "¡Ah! Santo Cristo, ya no, ya apaguen la luz y ya me tiro de un puente porque perdí el juicio. Si me lo está diciendo en el segundo paso, ya no, perdí como esperanza en un principio. Pero sí, lo es porque estás cayendo en los mismos patrones, dicen chiquiticos. Y el programa muy reiterado, es que suena complejo, pero a la vez sencillo, es ponerlo en práctica. Empieza a vivirlo poco a poco. Es como la bicicleta, como yo hablaba ahorita. Quien haya aprendido a manejar bicicleta de pronto se identifique. El papá, bueno, a mí me enseñó mi padrastro, no, mi mamá, y me tenía de la bicicleta. Y es más, esa bicicleta tenía unas rueditas a los lados, que era para que no me cayera. Yo al principio comencé a entender que mi poder superior era esas rueditas, pero dije, no, no, por ahí no va la cosa. Entonces, sí me gusta esa analogía de la vida y del amor por la vida, al amor que le tengo a la bicicleta, y no soy ciclista, pero me gusta andar en bicicleta, porque si tú no pedaleas, si tú no le aplicas esa fuerza, esa actividad, esa acción a la bicicleta, pierdes el equilibrio. Y si pierdes el equilibrio, pues estás en insanidad, te caíste, o sea, y no te des látigo, puedo caerme. En estos días me caí viniendo de la bicicleta viniendo a casa. Y fue tonto, o sea, yo dije, pero qué inconsciencia la mía, o sea, no estuve pendiente, un carro se me atravesó, no lo vi, cuando estaba muy absorto en el audio que estaba oyendo, muchas cosas que después dije, Carlos, pero espérate, tú también tienes tu parte. Es más, yo creo en el 50 y 50. Ese señor tuvo su parte de culpa, pero yo tuve la parte mía. Entonces, pero en esa parte de sano juicio, hay que tener cuidado. Suena feo, pero es necesario tener la conciencia de que no estás en sano juicio, no estás en equilibrio si tú no estás en trabajando tu recuperación, si tú no estás buscando ese equilibrio. Vuelvo y repito, acá el programa me lo dice muy reiteradas veces y está en las tradiciones. Acá no persigo personalidades, persigo principios. Yo no busco perfección, ¿ok? Me puedo caer, me puedo volver a levantar. Muchas veces pensando por otras personas, y perdone que haga esa pequeña ligereza, pensando en otras personas, hay gente que se cae y no sabe cómo levantarse. Hay sociedades y culturas del otro lado del mundo que se suicidan por un error, que a veces uno lo mira y dice, cuando se enteran las noticias o por otros medios, y dice, pero se mató por esto. Pero es que ellos tienen arraigado muchas cosas que uno podría decir es que son codependientes. Espérate, hay que respetar al otro, ¿no? Hay que respetarle su principio. Es más, la oración de la serenidad nos lo dice la nueva, la actualizada, esa parte de la tolerancia, ¿no? Para los que sufren diferentes conflictos. Entonces yo no soy quien para juzgar a nadie, pero para empezar a juzgar, no juzgar a nadie hablando de mí para afuera, pero también yo no soy quien para juzgarme a mí mismo, porque la vida y Dios y como le quieras llamar, me soltó esta experiencia, no tuve la experiencia, no tuve la posibilidad y recaí, pero bueno, tengo un grupo, tengo una literatura, tengo una guía para saberme levantar. Esa es mi respuesta por ese lado. Gracias, Carlos. Tengo otra pregunta de Luz Amanda que dice, desde tu experiencia, ¿cómo has trabajado los temores? Buena pregunta. Todavía, en este momento, todavía ando un poco temeroso. Soy una persona que hace servicio. No quiero como confundir con el patrón de ese de que hago como que porque estoy en recuperación, voy a controlar la personalidad de otra persona, con pensamiento de otra persona. Fíjense como ahorita se me atragantaron las palabras. La verdad que es importante que acá ¿me repites de nuevo, Blanca, la frase?
desde tu experiencia, ¿cómo has trabajado los temores? Eso. Eso que acaban de ver conmigo es una forma de trabajar esos temores. Se me cruzaron las chiripas en la cabeza que les decía y se me fue el hilo. Hay que tener honestidad y humildad, primero que todo para mí, para decir, oye, se me fue el hilo, se me olvidó. ¿Me puedes recordar tu pregunta? Esos son límites, esos son formas amorosas de llevar una relación. Yo pude haber agarrado antes en mi insano juicio. Me ponía a hablar y a veces había gente, Carlos, ¿qué estás hablando? Y yo no sé, porque en mi cabeza todo el tiempo estaba, piensa, no, y que esto, que aquello y lo otro, no, no, vive el hoy y el ahora. Y esos temores, la verdad es que son esos, el temor no es miedo, escuché por ahí y me quedo con eso, es el derivado del miedo. Entonces, eso lo puedo trabajar. Al miedo no, el miedo es natural, es muy humano, la vergüenza es muy natural, es muy humana, el amor es muy natural, es muy humano, pero tenemos principios que voy aprendiendo acá que me van guiando a trabajar esos derivados, esos bichitos que salen después de una situación muy angustiante, de miedo, y me quedan los temores. Por ejemplo, el carro que me iba a atropellar. Entonces ya después de que casi que me muero, casi porque no me morí, y entonces cojo temor de no cruzar la calle porque los carros, o fobias. Obviamente es de cuidado porque las fobias eso lo determina un profesional y sí, hay personas que tienen el problema y punto. O sea, no es que vamos a ver a alguien con fobia y decir, no, mano, pero ve un grupo y recupérate. No, espérate. Eso no es así. Dedícate a verte a ti mismo, tus problemas, no los de los demás. Entonces puede que yo haya generado un temor a los carros, a cruzar la calle, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué necesito? Admito que tengo un problema con el temor. ¿Cómo lo admito? El primer paso es larguísimo. Es más, llevo un año acá y sigo trabajando el primer paso. Y lo pienso seguir trabajando hasta que, mejor dicho, sea automático para mí. Pero admito que tengo un problema con un temor, con esta situación. Y entonces paso a la parte de que necesito esa serenidad para aceptar las cosas. Entonces, admisión y aceptación para mí es sinónimo, es lo mismo. Admito, lo acepto. No es fácil, no es fácil. ¿Cómo yo acepto esto? No, no puedo. Es que de verdad, aquello, lo otro, es que pienso esto. Bueno, tienes una guía. Háblalo, exteriorízalo. Escucha al otro, aprende a escuchar. Oye, mira, también esta persona es como yo y mira, le sirvió esto. Bueno, tómalo prestado. El programa no es egoísta. Aquí nadie te va a demandar por copyright, aparte de lo que ya existe como literatura, porque esto es sí, una organización de alguna forma, aunque no somos organizados, pero aprende a asumir esas tradiciones, aprende a asumir esos pasos, pero antes de asumir tradiciones y pasos, aprende a conocerte cómo. Eso me lo dije yo, a través de los patrones, no hay de otra. No sé si respondí tu pregunta, ese es por ahora lo que considero sería la respuesta. Gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta de Carla que dice, ¿cómo estás trabajando el primer paso? Gracias. Buena pregunta. El primer paso lo comencé a trabajar con mi padrino leyendo el libro verde. Yo le leía un párrafo y él me empezaba a contar su experiencia de eso que dice el párrafo y después me daba el espacio para yo comentarle a él mi experiencia de lo que estaba pasando en el párrafo. Obviamente había palabras que yo subrayé y pues como vieron en mi ponencia, me gusta usar el chinomático, el diccionario. ¿Y por qué? Porque pues de pronto, como sé que yo vengo con conceptos e ingobernabilidad y con unos patrones heredados y todo eso, porque, por ejemplo, un principio que me gusta escuchar mucho de un podcast que oigo de grupos de AA, que dice que la humildad, la persona decía, la humildad la tendemos a confundir mucho.
que es como que, ay, la persona sí, que no sabe, que bueno, mejor dicho, que no me pegues, pero es que eso creen que es humildad. Hay otros que piensan que humildad, por ejemplo, es andar con la ropa la ropa rasgada, viviendo en la pobreza. Ay, es que todo que es pobre es humilde. Espérate. Hay mucha gente pobre que es terrible. Así como hay gente que, no, entonces la gente hay que superarse y ser profesional y ser alguien en la vida. No, hay gente con título que son una soberana porquería, por lo menos en mi experiencia. Pero entonces lo que acabo de decir, y como lo dije, tuvo humildad, ya le estoy poniendo un juicio, ya le estoy poniendo una etiqueta. Me recuerda mucho a un meme que pasaron un tiempo en el grupo, bueno, le digo meme porque era una fotico, que decía, en codependencia, cuando llueve, dices, está haciendo frío, me voy a mojar, qué terrible, el día gris me pone triste, bla, 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 y pues es una lista larguísima. Y en la siguiente imagen decía, en recuperación, ¿está lloviendo? Sí, ya, esa es la invitación. Entonces, es lo que puedo compartirte a esa pregunta por el momento. Gracias, Carlos. Vamos a dar por terminada esta ponencia. Damos las gracias al compañero Carlos Zeta por su participación en esta convención a través de su experiencia.